Alguien puede preguntar, ¿por qué en la Biblia se decía que el día de descanso era el sábado? Nosotros los cristianos decimos que es el domingo. Otra persona podría decir, sí es cierto que Jesucristo resucitó. ¿Cómo lo sabemos? Simplemente porque otros me lo dijeron. Son preguntas que sé que muchos de ustedes se han hecho y que jóvenes se la hacen. Miren, este domingo nos trae una serie de lecturas bellísimas que nos explican un poco toda esta realidad. Uno de los argumentos que está dando Pedro a toda la comunidad es que dice, David murió y su sepulcro está aquí entre nosotros hasta el día de hoy. Cuando uno va a Roma y entiende uno y dice uno, bueno, ¿por qué hicieron esta basílica de San Pedro ahí donde está, teniendo que tumbar parte de la montaña? Y si eso era un cementerio, ¿por qué se empeñó Constantino I y después en el siglo XV volvieron a construir ese y dejaron el altar donde se dice que están los restos de Pedro ahí? O San Pablo Extramuros, ¿por qué se hizo esa basílica ahí? Fue emocionante en el año 2008 y 2009 cuando el Papa Benedicto quiso dedicar un año a San Pablo, que pudieron perforar para no abrir todo y sacar una partecita de lo que había allí en ese sepulcro. Y efectivamente, con carbono 14, data del siglo I de la era cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una persona la enterraba, después no sacaban los huesos fácilmente. De hecho, en Roma tenemos esas dos basílicas donde se veneran a Pedro y a Pablo, y donde lo más probable es que esos son los huesos de ellos. Pedro está diciendo, aquí están los huesos de David. Hoy día en Jerusalén, cuando uno va al lugar del Calvario del Santo Sepulcro, allí hay una cueva, pero allí no hay huesos. Entonces uno dice, ¿qué sentido tendría que los apóstoles se hubieran robado el cadáver? ¿Tenía sentido después de eso decir resucitó? Una verdad como que nos cuesta trabajo de decir él está vivo. ¿Tenía sentido de que ellos comprometieran su vida hasta el martirio? ¿Tenía sentido una mentira tan grande si no es porque de verdad allí constataron, y fíjense que vuelven sobre el sepulcro vacío? No lo dicen como las mujeres, fueron algunos, lo encontraron tal cual, pero a él no lo vieron, no está allí, ha resucitado. Pero lo fascinante, queridos hermanos, de la resurrección no es simplemente ese acontecimiento de hace 2000 años. Lo fascinante es que si Jesucristo no hubiera resucitado, ustedes y yo no estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es una religión como cualquier otra. El cristianismo es una presencia del resucitado en cada uno de nosotros. Es el Dios que se puso a caminar en la historia con el hombre, y el que cree en él, el que le abre su corazón, el que deja que él hable y explique, empieza a sentir ese ardor en el corazón, empieza a sentir que algo le cambia, empieza a ser generoso. Miren lo que le pasó a estos dos discípulos de Emaús. Yo me he preguntado muchas veces si ellos no hubieran sido generosos con ese forastero que no sabían quién era, pero que se puso a caminar con ellos y a hablar con ellos un buen trecho del camino, y no lo hubieran invitado a quedarse. Hombre, estamos invitando a un forastero, a una persona que no conocemos, una persona así que nos ha explicado cosas del Mesías, pero no sabían que era el Mesías. Si no lo hubieran
invitado, hubieran sido generosos, se hubieran perdido de reconocer a Jesucristo. La presencia de Jesús lo que va haciendo es gente generosa, gente libre, gente capaz de darse, gente capaz de compartir, gente capaz de amar, gente capaz de perdonar aún a su peor enemigo. Veíamos al Papa Juan Pablo, que nos pasaban esas imágenes ahora con motivo de su beatificación, hablando con Aliaja allí en la cárcel y perdonando al que quiso matar. Ese es el misterio de Jesucristo en el corazón de una persona. A mí me duele profundamente cuando yo veo gente esclavizada de sentimientos, especialmente esclava de sus sentimientos. Y me duele, porque Jesucristo vino a hacer gente libre. Entonces, una persona que no es libre frente a lo que le pasó hace 20 años o 30, de pronto un aborto, de pronto cometió un error gravísimo, de pronto fue ofendido, fue abusado, o fue calumniado, o fue maltratado, y guarda eso en el corazón, que no se lo ha podido quitar, sabiendo que Jesucristo vino a perdonar. Y entonces es esclavo como de una situación que no puede hacer nada, porque ¿quién puede cambiar el ayer? Gente esclava del odio, del resentimiento, del orgullo. ¿Cuántas personas no son capaces de liberarse de eso que hace que no pueda amar adecuadamente, que no pueda reconocer que se equivocó? ¿Quién de nosotros no se equivoca? ¿Quién de nosotros de pronto no ha ofendido a otra persona, no queriéndolo hacer? Muchas veces ofendemos a otro, no porque queramos hacerlo, porque somos prácticos, porque fueron circunstancias, situaciones. Pero qué hermoso es cuando uno siente que ese que murió en la cruz, a quien enterraron, pero que está vivo, nos libera, nos da la capacidad de gente libre para amar, para servir, para compartir, para acompañar, para perdonar, para dar, para ser solidario, para buscar la justicia, para tratar de vivir unos valores contra la corriente de un mundo que quiere meter a todos en una mediocridad sin sentido, de egoísmo, de ambición, de placer. Y uno dice, lo fundamental del ser humano, ¿dónde queda? Queridos jóvenes, esta es una parroquia de un santo muy particular, un adolescente, Santo Domingo Sabio, un joven que se sintió fascinado por Jesucristo desde niño, que aprendió a conocer un misterio maravilloso de un hombre que pasó haciendo el bien, grande en obras y palabras, como lo dicen los textos que leímos, a quien miserablemente crucificaron como el peor de los infames, como el más vergonzoso de las personas, porque eso era un castigo para criminales, para infames. Y así terminó un justo, alguien que pasó haciendo el bien, pero que está vivo, y que está vivo viviendo en nosotros, no fuera de nosotros. Entonces fíjense ustedes dos elementos que yo quisiera que pudiéramos tener. Si queremos conocer a Jesucristo y dejarnos fascinar por Él, hay que acercarnos a las Escrituras. Y aquí en la Eucaristía solemos nosotros escucharla siempre, a no ser que yo esté distraído, pero siempre se lee y siempre se explica. Y entonces como que uno sale renovado para su casa, diciendo, esta semana voy a vivir de otra manera, tal vez me tengo que esforzar en esto. ¿Por qué me dejo llevar de este mal genio? ¿O por qué como que no soy capaz de superar una sociedad de consumo y vivo sometido a las marcas de la ropa o de los productos que utilizo, y que si no tengo esa marca como que no soy tan importante ni valgo en esta sociedad? Entonces uno dice,
qué fascinante es escuchar la palabra. Y segundo, fíjense que lo reconocieron al partir el pan. Y aquí partimos el pan. La Eucaristía es eso, es un Jesús que se nos da y al que recibimos con amor, pero que nos compromete a ser pan partido. Eso lo dice bellamente San Pablo en la primera carta a los Corintios. San Pablo dice que los que compartimos un solo pan, somos un solo pan y un solo cuerpo. Y cuando uno piensa para qué es el pan, es como el símbolo de lo que da vida. Es un alimento, como la expresión de que algo de vida vas a tener porque comes. Y entonces, cada uno de nosotros está llamado a preguntarse: ¿yo qué genero a mi alrededor cuando participo después de una Eucaristía? ¿Doy vida? Es decir, a mi alrededor hay alegría, hay optimismo, hay esperanza, hay convivencia pacífica, hay amistad, hay ternura, hay entrega. ¿Eso estoy produciendo con mi vida? ¿O por el contrario, qué estoy generando? Rabia, malestar, criticadera, malas caras, tristeza. Cada uno de nosotros no es indiferente en su actuar. O producimos lo bueno en nosotros, o nuestra actitud afecta negativamente a los demás. Venir a la Eucaristía es tener esa posibilidad, como los discípulos de Emaús, que cuando lo reconocen salen corriendo y deshacen un camino de 10 kilómetros siendo ya de noche, y no importa, porque hay una fuerza para compartir y decir: está vivo, se nos apareció, lo reconocimos al partir el pan. Todos ustedes y yo reconoceremos a Jesús siempre que seamos capaces de ser generosos. Queridos jóvenes, ustedes son presencia pero futuro también de la Iglesia y de esta verdad que hemos recibido. Vivan a Jesucristo, amen a Jesucristo, ámenlo siendo buenos amigos, desarrollando las mejores capacidades que Dios les ha regalado a través de su familia. Amen la vida, amen su patria, amen la Iglesia, no se sientan avergonzados, como decía el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI, no se sientan avergonzados de Jesucristo porque Él da todo, ni se sientan avergonzados de la Iglesia aunque haya equivocaciones y fallas, porque Él vive, Él perdona, Él rehace, Él nos invita a dar lo mejor de nosotros mismos permanentemente. Dos cositas últimas. Primera, si ustedes se dan cuenta, en los relatos de la resurrección, es curioso que inicialmente Jesús se presenta pero no lo reconoce. Y esto no es gratuito, es que Él está vivo y nosotros tampoco lo reconocemos. Lo reconocemos en las personas, lo reconozco en mí mismo, lo reconozco en la persona que me ofendió, lo reconozco en el compañero que me hizo daño, lo reconozco en el mendigo. No solemos reconocerlo, pero se reconoce cuando uno comparte, cuando uno da. Y segundo, hoy estamos en este Día de las Mamás. Miren, yo creo que todos nosotros nos sentimos profundamente emocionados, esté viva o esté muerta, porque ustedes, las mamás, cada día yo me convenzo más, nuestro Señor las dotó de unas cualidades que solamente ustedes, las mamás, las tienen. Esa capacidad de entrega, esa capacidad y esa incondicionalidad de sacrificio, de renuncia, de sobreponerse a su cansancio, de sobreponerse a su enfermedad, esa capacidad de decirle al médico: salve a mi hijo que yo me muera. ¿Quién tiene esa capacidad?